Bien chicos, bendiciones al hogar, espero que todos estén bien. En este momento quiero hablar de un tema que durante unos días estuve pensando como que voy a tratar con los muchachos, que voy a compartir con ellos. Pero estuve pidiendo sugerencias a algunos jóvenes cercanos a mí y ellos comenzaron a abundar en algunos temas, pero creo que este que tomé es algo prudente para compartirlo con ustedes en este momento. Y es el tema acerca de la apostasía. No sé si usted ha escuchado ese término, me imagino que sí, o si alguien está familiarizado con. Pero la apostasía, hoy en día nosotros la vemos a diario y no tan solamente la vemos como algo que pasa en la iglesia, algo que estuvo como concatenado por la iglesia, algo que el hermano vino y que todo el tiempo como algo rodeado por la iglesia, ¿verdad? Abunda demasiado en la iglesia, pero es algo que como que mayormente nosotros no nos hemos dado cuenta de que no vemos eso ahí. Pero la apostasía en estos últimos tiempos ha dado un paso aún más lejos, se ha ido un poco más lejano. Y bueno, ya que está hablando tanto de la apostasía, usando el término, la apostasía, déjeme leer el término, es un nombre femenino y quiere dejar dicho renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o de partido político al que pertenecía. Eso es un término que se encuentra en Wikipedia, me parece. Pero el término que me llamó mucho la atención fue este. Y dice la apostasía ha sido descrita como una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje cristiano o el rechazo por parte de alguien que ha sido cristiano. La apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta en esta parte que acabamos de leer de que la apostasía es algo como una ejecución que alguien lleva, una acción que alguien lleva a cabo, y es con respecto a dejar de creer en lo que ha creído. En este caso estaba hablando acerca del cristianismo y es una persona que en este caso el nombre de la acción es apostasía, pero el que lo ejecuta lleva el nombre de apóstata. Entonces, el apóstata es una persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otra religión. Y hace ratito le comenté de que la apostasía se ha llevado a un nivel como ha avanzado un escalón más. Y se lo digo porque antes la apostasía solamente se veía con una gente que decía como dentro de la iglesia, no, yo no creo en esta parte de la Biblia, yo no creo en Dios, yo no creo esto, no. En esa parte se veía, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros vemos que la apostasía se va todavía aún más. Gente que creen en cosas que ni siquiera tienen fundamento histórico, se pudiera decir, no tanto de la Biblia, porque alguien que no cree posiblemente no lee la Biblia, pero no tiene fundamento histórico, no tiene fundamento de algo que sea tan tangible como lo es la palabra del Señor, ya que la palabra del Señor ha trascendido muchos ideales, ha ido aún más allá, y los que piensan que no creen, muchos de los que no han creído, escudriñando la palabra, se han dado cuenta que lo que dice la palabra del Señor, valga la redundancia, es real, es verídico. Y por eso quise hablar acerca de esto de la apostasía. Y una pregunta que mientras estaba aquí analizando me hacía era el por qué llega una persona a apostatar de la fe en Jesucristo. Una pregunta bastante interesante. Y creo que según, aquí escribí algo aquí, dice que según B.J. Oropesa, varios pasajes del Nuevo Testamento describen al menos 3 peligros en los cuales nosotros no debemos caer o no nos debemos dejar influenciar, porque si lo hacemos entonces caeríamos en lo que es una apostasía. La primera de ellas es
las tentaciones. Cuando alguien es tentado y se deja seducir por las tentaciones, llámese inmoralidad sexual, llámese idolatría, llámese codicia, etc. Todos conocemos la mayoría de lo que son las tentaciones. Si nosotros nos dejamos influenciar por ellas, por eso le decía ahorita de que la apostasía ha avanzado, porque si nosotros nos dejamos de llevar por ella, es como que si estuviéramos cambiando la posición o el puesto que le tenemos a Dios de primer lugar en nuestra vida, se lo estamos dando a otra cosa, y en ese momento nosotros comenzamos de alguna manera u otra a comenzar a negar la fe, a ser una persona apóstata, a ser un incrédulo, simplemente porque estamos cambiando de posición lo que debe estar en primer lugar, que es Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Eso es algo que se hace un tanto conscientemente, de manera consciente. Ahora, la segunda es a través del engaño. ¿Por qué del engaño? Sencillo, porque tenemos gente que profesan decir tener la verdad. Tenemos gente que profesan decir cierta cosa de la palabra del Señor, que ellos piensan que tienen la razón, y ahí es donde caemos en el error. Cuando yo creo que tengo la razón y no investigo a profundidad lo que realmente significa o representa lo que yo estoy estudiando, fácilmente puedo caer en una equivocación. Y eso es lo que pasa con muchos. Entonces, cuando una persona que se llame así maestro, que se llame así profeta, predicador, pastor, gente que es líder dentro de la iglesia del Señor, y no sabe, no le dedica tiempo a lo que es la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, conocer más acerca de quién es Dios, lamentablemente siempre va a quedar corto con el comentario que haga acerca de él, y en muchos casos va a decir cosas erróneas acerca de nuestro Dios. Así que es importante huir de las tentaciones, estudiar la palabra para no caer en un engaño. Y también llegamos muchas veces, o no llegamos, llegan personas a apostatar de la fe simplemente por algo que es un tanto fuerte. Estas persecuciones que muchas veces se ocasionan, por ejemplo, aquí en Dominicana, no se ve tanto las persecuciones como como en Afganistán, en el Oriente, donde está el Islam, donde gobierna el Islam, donde gobierna otro tipo de religión que no cree lo que nosotros creemos. Entonces, en ese lugar, la gente muchas veces tiende a negar la fe para seguir viviendo, tiende a negar la fe porque quiere a su familia, tiende a negar la fe por lo que ha creído simplemente por un beneficio. Y le damos gracias a Dios que nosotros no hemos pasado por esa situación, pero eso es algo que pasa. Entonces, las persecuciones por causa del Evangelio no es algo que apareció hace 5 años atrás. No, la persecución del Evangelio empieza justamente con la iglesia primitiva. En ese momento, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que ahí todos estaban unánimes. No sé si ustedes lo han leído, pero en una parte dice la palabra de que cada día se agregaban los que iban a ser salvos. Y eso se hablaba al libro de los Hechos, cuando ellos estaban juntos y que compartían sus bienes y todo eso. Eso era en ese momento del auge, cuando estaba creciendo, cuando el Espíritu Santo estaba convenciendo a las personas para que aceptaran, lo convencía y aceptaban el plan de salvación de Jesucristo. Sin embargo, después de eso, un poco más para adelante, llega el momento en el cual ellos son expandidos, y es por causa de la persecución. Y muchos, no diría que tengo pruebas, pero diría yo que muchos de ellos decidieron no seguir a Cristo por causa de un beneficio. Como hoy en día nosotros lo vemos mucha gente que no quiere seguir a Cristo simplemente no porque no creen, ellos creen. El asunto es que tienen un beneficio más allá, que no lo quieren soltar. Y eso de alguna manera u otra es apostatar de la fe. Así que hay que tener cuidado cuando nosotros decidimos creer en Dios. Es importante tener en mente que cuando damos un paso adelante, no somos dignos si miramos hacia atrás. ¿Verdad? No sé si acuerdan de la cita bíblica que me está dando vuelta en la cabeza. Dice que aquel que se llame ser seguidor de Jesús, ponga la mano en la dada. Dice que aquel que sea de Dios, ponga la mano en la dada y mira de atrás, no es digno de ser llamado hijo de Dios. Así que esto es algo muy importante.
ya que estamos hablando de la apostasía, hay algo que nosotros debemos entender, porque la apostasía surgió por definiciones teológicas, por personas que pensaban que Dios era de una manera y que las manifestaciones del Espíritu Santo eran de una manera, y eso comenzó a traer esa controversia, y ahí fue donde comenzó a usarse el término en la iglesia primitiva, no en la iglesia primitiva, más adelante de la iglesia primitiva, pero comenzó a usarse el término apóstata en el ambiente cristiano, ya que el término apóstata se usaba más en el ambiente político. Pero algo que quiero dar un toque aquí es que como creyentes en la Trinidad del Padre, nosotros somos personas que creemos en la Trinidad, que Dios está trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quería dar a notar esta declaración en el Concilio de las Asambleas de Dios. Este es el credo que ellos tienen, lo pueden buscar. Dice: el único y verdadero Dios se ha revelado a sí mismo como Él eternamente de por sí existente, yo soy. O sea, Él se ha revelado eternamente de por sí como el existente yo soy, el creador del cielo y de la tierra y redentor de toda la raza humana. Posteriormente se ha revelado a sí mismo incorporando los principios de relación y asociación, es decir, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Y esto se encuentra en ciertas citas bíblicas que están aquí, Deuteronomio 6, Mateo 28 y 19, Lucas 3, 22, entre otras. Así que eso es una declaración que han hecho. Y para seguir contando acerca de la apostasía, me basé mucho en lo que era en el principio de ella. Y el término apóstata se usa primeramente es con un señor que era un sacerdote. Su nombre es Arrio. Ustedes lo pueden buscar. Arrio estuvo en la edad de... Eso apareció como en la edad del 256 en Constantinopla, y él vivió como del 250 al 336. Eso fue en Libia. Él era un asceta. Un asceta era una persona, era como una corriente, una doctrina filosófica que en aquel entonces se introdujo mucho en lo que era en la parte religiosa, que eran personas que se abstenían de las cosas materiales, que querían vivir una vida pura, sagrada, basada en las cosas morales solamente. No, eran alguien que vivían despegados de lo material. No era personas como hoy en día nosotros vemos, que se apegan mucho, ¿no? Todo lo contrario. Y también era un presbítero, era un sacerdote en Alejandría, en la iglesia de Baucalis. Sí, era un hombre conocedor de la palabra. Y la Biblia, siguiéndole en la lectura que tengo acá, la Biblia advierte acerca de personas como Arrio, el sabellianismo, que era una falsa enseñanza que afirmó que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente roles o modos asumidos por Dios en varios momentos. Arrio estaba decidido a enfatizar en la unicidad de Dios. Sin embargo, fue demasiado lejos en su enseñanza de la naturaleza de Dios. Arrio negó la Trinidad. Y además, en esta parte de la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta de que la Biblia, de manera indirecta, nos enseña que nosotros debemos tener cuidado con personas como Arrio, que Arrio murió hace mucho tiempo, ¿verdad? Obviamente. Pero la persona de Arrio, nosotros podemos encontrarla en la vida diaria, no solamente dentro de la iglesia, sino alrededor, en nuestro alrededor, donde nosotros nos movemos. Podemos encontrar personas como Arrio, que sean personas que sean educadas, que sean personas dotadas, que sean personas ortodoxas, conocedoras y conocedores de la palabra, del diario vivir y todo eso, pero estén confundidos
Y el problema es que cuando tenemos gente que saben, que tienen un poco de conocimiento y están confundidos, ellos así mismo confunden a otros. Y eso era lo que pasaba con Arrio. Arrio comenzó a transmitir lo que él tenía en su cerebro, que era obviamente información, pero una información errónea acerca de Dios. ¿Qué pasaba con Arrio? Arrio creía que Dios era uno solo, era solamente uno, y que el Padre y el Hijo eran manifestaciones del Espíritu Santo. Él estaba totalmente involucrado con esta doctrina que en aquel entonces se llamaba sabelianismo. Él fue acusado por eso, de creer en lo que creían estas personas, que ellos, como acabé de decir, creían que el Espíritu Santo era realmente Dios y que el Padre y el Hijo eran manifestaciones de su poder o del mismo Dios, ¿verdad? Que no eran personas diferentes, no eran parte de la Trinidad, sino que era un solo Dios. Y eso es algo que comenzó a causar mucha controversia en aquel entonces. Y también Arrio, él negó totalmente la Trinidad, no creía en la Trinidad, y presentó lo que pareció en la superficie una diferencia insignificante entre el Padre y el Hijo. O sea que prácticamente no eran a la misma altura, al mismo nivel que como nosotros creemos, como es la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ellos tres son uno y a la vez son tres, ¿no? Arrio argumentó, oigan que argumentó Arrio. Arrio argumentó que Jesús no era homoousios. ¡Wow! Increíble. Esto es un término teológico que lo que quiere haber dicho que Jesús no era de la misma sustancia, de la misma sustancia o esencia, que es lo que usa, que el Padre, que no eran iguales, sino que Jesús era homoiousios, que quiere haber dicho que era algo similar, que era de una esencia similar, pero no era la misma. Entonces nosotros sabemos que Jesús era homoousios, era consustancial con el Padre, es consustancial con el Padre, ¿sí? Es de la misma sustancia. Y solamente por esa palabra que él comenzaba a usar, ¿no? De que las palabras eran similares y solamente con dos palabras la diferenciaban una. Y solamente por eso había una controversia. Y entonces fue creado, el Hijo fue creado por el Padre, eso era lo que él decía, que el Padre existió desde antes y hubo un tiempo en el cual el Hijo no existía. Eso decía Arrio. Y que por lo tanto entonces el Padre procedió a crear en ese momento donde no existía. Y aunque el Hijo era más alto que todas las criaturas, no era de la esencia de Dios. Un error grande. Ya que no sé si ustedes se acuerdan, en el momento que Jesús, sus discípulos le dicen, uno de ellos le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y él prácticamente le dice como, hace tiempo yo estoy con ustedes y tú todavía no lo sabes, todavía no he entendido que el que está aquí es el Padre. O sea, dando a conocer de que él y el Padre eran uno, así mismo como lo había dicho con sus palabras, ¿verdad? Arrio fue muy astuto e hizo lo mejor para poner a la gente de su lado, llegando incluso a componer canciones que enseñó su teología. O sea, el hombre era una persona que ayudaba, era una persona despojada, era una persona predicadora, era alguien que vivía contribuyendo con la gente que se negaba. Y la manera, o una de las razones por las cuales lo hacía, era por lo que creía, ¿verdad? Entonces vemos que el hombre llevaba una vida con respecto a la obra cristiana, era alguien que se despojaba, era alguien que ayudaba, era alguien que cantaba canciones, creaba canciones para alabanza, ¿verdad? Pero algo tenía, y era que en su creencia había un error. Entonces ahí es donde viene la apostasía. Porque ¿qué es lo que sucede con la apostasía? La apostasía, nosotros no la vamos a captar al principio, al primer momento, porque es que cuando hay una apostasía dentro de la iglesia, cuando hay alguien que no cree lo mismo que yo creo y está yendo a la iglesia, es porque muchas veces se siente compatible con lo que se ve dentro de la iglesia o con lo que se comparte dentro de la iglesia.
crece y solamente unas 2 o 3 cosas no van acorde con, pero él la supera, la sobrelleva y sigue yendo a la iglesia. Entonces nosotros debemos entender eso. Y algo que nosotros, respecto a la apostasía, es crítico que todos los cristianos entiendan 2 cosas muy importantes con respecto a la apostasía. Y la primera es cómo reconocer a los maestros apóstatas y por qué la enseñanza apóstata es tan mortal para un creyente. Para indicar y combatir completamente la apostasía, es importante que los cristianos entiendan sus diversas formas y rasgos que caracterizan sus doctrinas y maestros. Y en cuanto a las formas de la apostasía, hay 2 tipos principales. Y la primera es el alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia y caer en las enseñanzas heréticas que proclaman ser la doctrina cristiana real. La segunda es una renuncia completa a la fe cristiana que resulta en un abandono completo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahí? Que las 2 maneras en las cuales nosotros podemos ver una apostasía en la vida de un creyente es cuando abandona los principios clave de la salvación, o no de la salvación, del camino de seguir de las enseñanzas de las Escrituras. Y la otra es cuando alguien está totalmente abandonado o abandona, está ajeno a lo que es la fe cristiana. Arrio representa, volviendo a hablar de Arrio representa la primera forma de apostasía, una negación de verdades cristianas fundamentales, como por ejemplo la divinidad de Cristo. Entonces nosotros estamos viendo ahí, noten que sigo hablando de los caracteres, de cómo nosotros podemos, las características, cómo podemos encontrar a alguien que sea un apóstata y todo eso, pero vuelvo y toco de nuevo a Arrio. Y el asunto con Arrio es que ahí es donde empieza, en el principio es donde empieza todo, con él, cuando él comienza a declarar su creencia, lo que él entiende acerca de las Escrituras, ¿verdad? Y que inicia con eso, inicia con un descenso hacia la desviación de la fe, completamente. O sea, cuando alguien intenta tomar una idea ajena a las Escrituras, ajena a la divinidad de Cristo, es algo que lo va totalmente a alejar. Y es lo mismo cuando alguien está yendo a la iglesia y no está yendo porque quiere buscar de Dios, porque quiere escuchar de Dios, sino que está buscando otra cosa. Él lo va a encontrar. Eso que está buscando posiblemente lo va a encontrar, y cuando lo encuentre, eso va a hacer que se aleje cada vez más de la presencia del Señor y que entre a un lugar cada día más oscuro. La segunda forma casi siempre empieza con la primera parte, con la primera. Una creencia herética se convierte en una enseñanza herética que se divide y crece hasta contaminar todos los aspectos de la fe de una persona. Y entonces se logra la meta de Satanás, que es un total alejamiento del cristianismo. Entonces, estamos viendo, no sé si ustedes se acuerdan de la cita bíblica que el Señor habla acerca de los panes sin levadura. Y dice que un poco de levadura leuda toda la masa, o prácticamente daña toda la masa. Y a eso se está refiriendo esta parte que acabamos de leer, que es lo que realmente Satanás quiere hacer con nosotros. Quiere dañarnos. Nosotros somos esa masa, y él quiere poner un poco de levadura en la vida de nosotros para que toda nuestra masa esté dañada. Pero gracias a Dios que Jesucristo está de nuestra parte y siempre nos protege y nos cuida de toda esa levadura que Satanás quiere poner en nuestra vida. Por eso es importante conocer las Escrituras, por eso es importante conocer cada día más de Dios, ¿verdad que sí? Y algo que nosotros vemos, a poco fundamentándome en la Biblia, acerca del libro de Judas, en su capítulo 1, ¿verdad? Judas es alguien que comienza en la Escritura abogando, diciéndole a la gente acerca de que se mantenga activo en la lectura, que cuando alguien dé una razón errónea,
tenga con qué responder, que contienda, pero no de discusión como estamos acostumbrados, de que llegamos a una discusión hasta hablando mal, no, sino un debate de criterios. Pero ese debate de criterios, nosotros como pueblo de Dios debemos estar preparados para ello. Ahora yo quiero que tú que me estás mirando, yo quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué tú estás haciendo con el tiempo que Dios te está dando? ¿Tú le estás dedicando tiempo a la Escritura? ¿Tú le estás dedicando tiempo a leer la palabra del Señor? ¿Tú estás tomando tiempo para conocer cada día más de Dios, o estás dedicándole más tiempo a las redes sociales? ¿O estás dedicándole más tiempo a cualquier otra cosa que no sea Dios? Nosotros somos los que tenemos que estar preparados hoy día para debatir, para hablar acerca de Dios, porque nosotros somos los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros somos los que tenemos que dar razón de la fe que tenemos, de la fe que hemos puesto en Él. ¿Sí? Y eso es algo muy, muy importante. Y algo que quiero hablar acerca del libro de Judas es esto. Judas dice que la apostasía puede ser sutil. Judas utiliza la frase "han entrado encubiertamente", que en la única parte de la Biblia que aparece esa frase es ahí, para describir la entrada de los apóstatas en la iglesia. En el griego extra bíblico, el término describe la astucia de un abogado que a través de una argumentación inteligente se infiltra en las mentes de los funcionarios del tribunal y corrompe su pensamiento. Lo que está diciendo aquí es dando la interpretación a esta frase que Judas usó, y es "han entrado encubiertamente". Esta parte que nosotros vemos acá nos está diciendo, con la definición que hablamos ahorita, sobre esta persona que es un abogado que entra con un criterio inteligente y perturba el pensamiento del tribunal. Es de eso que está hablando, que eso es lo que hace una persona que es apóstata, que tiene un criterio inteligente, que es astuto por lo que dice, que sabe lo que está diciendo, aunque esté erróneo, que está bien planificado, está bien concatenado lo que te va a explicar, lo que va a exponer, de tal manera que tú puedes quedar erróneo. Por eso te estoy diciendo que es necesario leer la Escritura, es necesario conocer más de Dios, es necesario estudiar. No es suficiente el yo solamente leer las Escrituras en mi casa cuando yo estoy solo, o tener un devocional. Eso no es suficiente, porque hay cosas en la Biblia que nosotros la leemos y no la entendemos. Por eso es necesario cada día más indagar en la palabra. Sí, y quiero ya comenzar a terminar con esto. Y quiero decir unas frases que encontré de unos personas, unos escritores por ahí que son cristianos, y dentro de ellos está A.W.B. Tozer. Él dijo: tan hábil es el error en imitar la verdad que los dos están siendo constantemente confundidos el uno por el otro. Se necesita gran discernimiento en estos días para saber cuál es el hermano Caín y cuál es el hermano Abel. Hoy en día está hablando de estos tiempos eclesiásticos, que nosotros debemos saber cuál es el Caín que está a nuestro alrededor y cuál es el hermano Abel que está ahí. Entonces, lo que está llamando es a que nosotros nos despertemos, a que nosotros estemos activos, a que conozcamos la palabra, que sepamos qué es lo que estamos hablando, que lo que la gente está diciendo acerca de Dios, nosotros podamos tener una respuesta. Y tú que me escuchas, amigo, tú que me escuchas, hermano, este es el momento que Dios ha marcado para tu vida, para que comiences a estudiar su palabra, para que comiences a indagar en ella, y así poder brindar respuestas a aquellos que no saben, que no conocen de la palabra del Señor. También tengo otro que dice el pastor R.C. Lenski. Dice: las peores formas de iniquidad consisten en las perversiones de la verdad. Algo muy importante que se lo voy a dejar a ustedes de tarea. Y otro que tengo acá, que es el hermano Pablo, el apóstol Pablo, también habla del comportamiento agradablemente exterior de los apóstatas y sus enseñanzas. Él dice en el libro de Corintios, su segunda carta, el capítulo 11, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Importante. Ya nos está diciendo que las personas que van a venir a dar un argumento de eso son personas que no van a venir diciendo desde un principio a la luz, yo soy un apóstata, sino que van a profesar igual que nosotros, van a ir a la iglesia y se van a sentar con nosotros, van a decir que creen lo mismo que nosotros, pero hay algo que los descubre delante de nosotros. Algo que, déjenme leer esta parte, dice: Judas describe a los apóstatas como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos injustos. En tercer lugar, Judas dice que los apóstatas niegan a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacen esto los apóstatas? Bueno, Pablo nos dice en su carta: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1, 15 y 16. Así que quiero seguir motivándoles a que sean personas de lectura de la palabra, que conozcan la palabra de Dios. Y ya para terminar esta última parte de este tema de la apostasía, quiero leerle algo acerca del decreto que hizo el concilio de Nicea en aquel tiempo, en el 325 después de Cristo. Ellos se juntaron precisamente para hablar acerca de la línea doctrinal que Arrio había expuesto delante de ellos, y esto terminó con la excomunión de la iglesia, ya que era una herejía, era una apostasía, así que ya ustedes saben. Así que se lo dejo con esto. Dice el credo de Nicea, dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo visible. Creo en un Señor solo, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien fue todo hecho. Así que ese fue el credo de ellos, y definitivamente le hicieron un no rotundo a la apostasía que Arrio había puesto. Así que hoy vuelvo y le digo de que hay gente que está creyendo cosas extrañas alrededor de nosotros, y nosotros debemos estar preparados para darle una respuesta correcta. Así que la respuesta está en la palabra, tú debes leer la palabra, tú debes estudiar la palabra. Así que Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Espero verte en el próximo video.